Como ya saben, nosotros somos dos latinas en Alemania y por eso nos ha tocado aprender un idioma diferente, un poquito diferente. Pero solo un poquitito. El día de hoy les tenemos un video muy especial y es que queremos compartir con ustedes la experiencia que han tenido amigos extranjeros aprendiendo el español como segunda o tercera o cuarta lengua. ¿Pero por qué? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy es el día del idioma español. El día de hoy queremos compartir con ustedes la experiencia que tienen estos amigos sobre por qué les ha gustado el idioma, por qué ellos se han sentido tan cercanos a aprender del idioma y también de la cultura de nosotros. Lo que pasa es que el español es el resultado de muchos siglos de combinaciones culturales y por eso es que nosotros tenemos un idioma tan diverso y tenemos una cultura tan diversa y tan colorida y tan bonita. Y eso es algo que a nuestros amigos les ha encantado de nosotros. Además de que el español es el tercer idioma más hablado en el mundo y el segundo más importante. Así que quédense a disfrutar de este video. Estas son pequeñas entrevistas que hemos recolectado en este tiempo y esperamos que les guste y que como a nosotras, ustedes también tengan ese sentimiento de orgullo y valoren bastante el hecho de ser latinos y hablar el idioma español. Hola, qué bien que podamos celebrar el Día Internacional del Español. Yo me llamo Noah, yo soy de Fürth, de Alemania. Yo soy Lisa, yo tengo 21 años y soy de Alemania. Hola, me llamo Paolo, soy italiano y vivo en Alemania. Me llamo David, yo tengo 26 años y yo soy de Suiza. Y yo hablo los idiomas de alemán, obviamente, español, inglés y también hablo un poco de sueco. Yo hablo español, alemán, inglés y portugués. Hablo italiano, español, alemán y inglés. Por el momento hablo francés, inglés, español, un poco de alemán y un poco de portugués. A mí siempre me había gustado el español ya desde que tenía 10 años, sobre todo por el sonido y también por la estructura que tiene. Yo decidí estudiar o practicar este idioma tan precioso porque yo conocí a mi amiga colombiana en mi juventud que para mí representó Latinoamérica y esa cultura porque me compartió mucho, pero también estuvimos o estamos bailando juntos la zumba, que es un baile que viene de Colombia, que concluye salsa, merengue, reggaetón y cumbia, que me encanta y así también desarrollé el interés en el español. Porque mi esposa es de Venezuela y su alemán es tan malo que tuve que aprender español. Tuve la oportunidad de irme para Cali, en Colombia, para hacer una pasantía con la universidad y decidí de irme por allá y como la gente por allá no habla tanto bien el inglés, tuve que aprender a hablar español bastante rápidamente para comunicar y trabajar. Y yo aprendí español en el colegio por 4 años, después un año trabajando en Medellín, en Colombia, y ahora también lo estudio en mi carrera en la universidad. Así llevo 9 años aprendiendo el español y mejorándolo cada día. En el año 2016 yo empecé a tomar clases en la escuela por 3 años de español y también hice mi examen oral en español del bachillerato. Después me fui a Colombia para hacer el servicio voluntario en Medellín y claro que sí, también aprendí muchas cosas allá del idioma. Cuando ya regresé a mi país empecé con mis estudios y también tomé un curso de español B2 que acabé de terminar hace más o menos un mes, entonces mi nivel actual de español es oficialmente B2. En la casa con mi esposa me salió fácil, unos meses, 2-3 meses. Me quedé como 4 meses por allá y no tomé clases, solo aprendí hablando con la gente en la calle o en el trabajo. Después de 3 meses ya podía comunicar y entender casi todo. Las dificultades que tenía al principio eran pronunciar la R, como no la tenemos en alemán, y también el uso del subjuntivo. Pero hoy en día ya estoy bien con estos temas. Lo que todavía se me dificulta un poco son los objetos directos e indirectos. A él le encanta eso, pero yo lo veo.
Y esa diferencia para mí todavía sigue siendo un misterio en algunos casos. ¿Qué me dificultó en este proceso? De verdad, no tantas cosas porque como yo tengo tanta motivación siempre, en la escuela era la mejor, siempre hablé con todo el mundo y así aprendí muchísimo y practiqué muchísimo. Entonces yo creo que si uno tiene la motivación, le vaya muy, muy bien en cualquier cosa en la vida. Pero claro que sí, también habían algunas dificultades, por ejemplo, la R. Yo no fui capaz de pronunciar la R como los latinos o los españoles, todavía no es así. Y creo que nunca va a ser así porque para mí es muy difícil decir la R. Yo lo digo en la forma alemana, pero creo que también es muy lindo porque así yo tengo mi propio acento y también es muy lindo porque yo no soy latina y está bien todo. También para mí fue algo diferente entender en Colombia cuando estuve allá el entendimiento de los tiempos. Por ejemplo, en Colombia dicen ahora o también de pronto en Latinoamérica o en otros países dicen ahora y eso significa no en este momento, sino de pronto en 2 o 3 horas. Pero en alemán significa en este momento, porque solo tenemos una hora en alemán. Bueno, también hay ahorita, que significa todavía no, pero muy pronto. Y también hay ya, que significa ya en este momento, ya nos vamos. Entonces, al principio yo no entendí eso. Y yo tenía muchas dificultades en esperar a mis amigos porque nunca sabía cuándo vamos y cuántos minutos más tengo que esperar porque yo soy muy puntual y nunca lo sabía. Pero bueno, eso aprendí y son así cosas graciosas también que podemos aprender en otros idiomas. Diferenciar el español de España con el español de Venezuela. Pues fue bastante fácil para mí que ya habla francés, porque hay muchas palabras que son muy similares, entonces no hay tantas dificultades. Tal vez la gente de allá que a veces no entiende que no es tu idioma nativo y habla muy rápidamente y tienes que decirles de hablar más despacio porque a veces estaba muy difícil entenderlos. Que me gusta del español es la lógica que tiene, que también es un idioma romance, viniendo del latín, y la pronunciación. A mí me encanta, yo prefiero también la pronunciación de Latinoamérica. Lo que más me gusta en español de verdad es todo porque me encanta el idioma, me encanta hablar con personas, me encanta también estudiar la gramática porque así puedo mejorar cada vez y para mí entonces es más fácil hablar con personas. Porque el idioma es muy parecido al italiano, por eso me salió muy fácil aprender. Tal vez la curiosidad y la amistad de las personas de allá de Cali, que siempre quería conocerme y de dónde vengo y hablar conmigo, y lo mismo para mí, yo estaba muy curioso descubrir la ciudad y las personas, entonces fue una oportunidad muy bonita para aprender a hablar español. Los métodos que he utilizado para aprenderlo es, claro, aprender las tablas de gramática de las personas, de los diferentes tiempos. Siempre es importante saber mucho vocabulario para poder aplicarlo. Y cuando estuve en el entorno hispanohablante en Colombia, yo escuché, pregunté mucho por palabras, estructuras y gramática y después lo apliqué. Y claro que algunas veces uno utiliza la palabra en un contexto equivocado, pero entonces lo puedo cambiar la próxima vez. ¿Qué métodos utilicé yo para estudiar? Yo les cuento la verdad que yo no soy mucho de ver películas en español ni de aprender con canciones. Claro que sí, también escucho canciones españolas o sí, de esas cosas no soy. A mí me gusta mucho leer un libro, leer la gramática, tener un libro para estudiar, porque así tengo los verbos, tengo la gramática, tengo textos para leer y también tengo que escuchar. Y cuando hago eso al mismo tiempo puedo practicar, hablar con latinos, hablar con personas que son españoles, entonces así lo hice yo. Solo estaba hablando con la gente de allá y funciona bastante. No tuve que escribir mucho
para mi trabajo, pero para hablar ya puedes aprender bastante solo hablando con la gente. Y a veces yo estaba viendo en el internet unas reglas como los tiempos de los verbos o así cuando no entendía algo. Hablando. Mi palabra favorita en español es el hipopótamo chiquitico. Mi palabra frase favorita, tenía que pensar en eso y creo que es como hágale pues, porque eso decimos mucho en Medellín, hágale pues mijo, hágale pues mija. También me gusta mucho la palabra champeta porque me encanta bailar champeta, me encanta la palabra Colombia y también la palabra bendecida. Tal vez cuando la gente dice más o menos, como por ejemplo, oh, ¿hace frío en la calle? Oh, más o menos. Y siempre cuando alguien dice eso, yo no sé qué es. ¿Hace frío? ¿No hace frío? Y como en Suiza es más directo, las cosas más rígidas, para nosotros es un poco chistoso de siempre entender, de escuchar, sí, más o menos, o cosas así. Concha, le vale. Y yo recomiendo a todo el mundo estudiar español o practicar español porque es un idioma que usamos en muchísimos países en este mundo. Es un idioma precioso y si la persona quiere estudiar español, entonces cada persona puede lograrlo porque es súper lindo y si yo lo pude hacer, entonces ustedes también lo pueden hacer. Sí, claro, porque para la gente que ya habla francés es bastante fácil. En unos meses puedes entender y hablar. Y luego puedes viajar en toda Sudamérica y hablar con la gente sin hablar inglés, que es mucho más chévere para comunicar y descubrir cosas. Sí, claro, porque es un idioma muy importante en el mundo. Y yo sí recomiendo aprender español, como se habla en muchas regiones del mundo, y para mí esto verdaderamente es el idioma del corazón. Esperamos que les haya gustado este video, de verdad fue hecho con mucho cariño y queremos agradecer a nuestros amigos que han tomado un poquito de su tiempo para compartir esta información con nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like, suscríbanse, denle también a la campanita. Y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, ya que les tenemos contenido muy bueno próximamente. Nos veremos en una próxima ocasión. Tschüss. Adiós.